Cuando tenía 17 años mi familia se mudó sin decirme nada. Me dejaron una nota que decía que me las arreglaría sola. 12 años después, salí adelante sola y ahora intentan contactarme. Hola amigos de Reddit, gracias por estar aquí en mi post. Como dice el título, a los 17 regresé a casa y la encontré completamente vacía, con una nota sobre la mesa de la cocina. Fue lo más cruel que he leído en mi vida, solo decía que me las arreglaría sola. No entendía que había hecho mal, pensé que simplemente estaban cansados de fingir que me querían. Para darles más contexto, mi historia va así. Cuando tenía 13 años preparé sola un pastel de cumpleaños para mi mamá, pero ella solo lo llamó mazacote. A los 15 ayudé a mi hermano a pasar los exámenes finales, y aún así me llamaba sabelotodo y me cerraba la puerta en la cara. A los 16 entregué todo mi sueldo a mi papá para que pudiera pagar las cuentas, y tiempo después me gritó cuando lo recordé porque según él yo no servía para nada. Siempre fui útil, pero nunca amada. Mis padres y mi hermano, mi única familia, empacaron sus cosas y se mudaron sin decirme nada. Lo supe por el arrendador una semana después, quien me dijo además que tenía 7 días para desocupar porque habían cancelado el contrato. Pasé 3 noches en casa de una amiga hasta que ya no tuve dónde quedarme. Al final dormía en la parte trasera de un almacén que alquilé con los últimos ahorros que me quedaban. Me colaba a ducharme en el club de jóvenes cristianos, desayunaba, almorzaba y cenaba cucharadas de mantequilla de maní, buscaba trabajo en las computadoras de la biblioteca pública y fingía que todo estaba bien. Conseguí empleo como mesera en un restaurante nocturno. La encargada era dura pero justa, me pagaba en efectivo hasta que pudiera sacar un documento de identidad. Una vez me dejó dormir en la sala de descanso cuando casi me desmayé del cansancio. Así fue como me abrí camino poco a poco. Compré un celular prepago, guardaba todos los recibos y veía tutoriales gratuitos en YouTube sobre finanzas y cómo fijar metas. El primer año apenas sobreviví, pero lo logré. Mi vida cambió cuando un cliente habitual del restaurante me ofreció un trabajo temporal organizando archivos de oficina. Pagaba 3 veces más que servir mesas, y acepté. Ese empleo me llevó a otro y luego a otro más. Aprendí rápido, llegaba temprano y hacía preguntas. A los 22 ya trabajaba como independiente a tiempo completo. A los 25 lancé mi propio negocio de consultoría con solo una mesa plegable y una laptop prestada. A los 27 tenía 5 personas a mi cargo, una oficina propia y una lista de clientes con empresas que antes solo soñaba. A los 29 ya era alguien con una economía bastante próspera, no de las redes sociales, no de apariencias, sino con ahorros reales, cuenta de retiro, 0 deudas, un departamento pagado y seguro de salud. La primera vez que vi 7 cifras en mi aplicación del banco lloré. En todos esos años difíciles mi familia nunca me buscó, ni una sola vez. Una vez vi a mi hermano aparecer en la lista de sugerencias de amigos, estaba casado y aún vivía en el estado al que se fueron. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo, preguntándome si alguna vez le contó a su esposa sobre mí, si dijo que me fui o si simplemente no mencionó nada. A veces me pregunto si hubiera sido más fácil odiarlos, pero lo cierto es que nunca fue odio, fue dolor. Ahora voy a terapia porque quiero mantenerme entera. Hice una lista de las personas que me salvaron sin tener la obligación de hacerlo, compañeros de trabajo, de estudios y desconocidos que me mostraron lo que es el verdadero apoyo. La semana pasada una entrevista en un podcast sobre cómo sobreviví al rechazo de mi familia se hizo viral. En solo 4 días llegó al 1.000.000 de vistas. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo, de gratitud y de desconocidos que me decían que había puesto en palabras el dolor que ellos también cargaban. Entre todos, uno resaltó. El asunto decía, aún eres nuestra hija. Era de mi mamá. No había disculpas, solo un párrafo diciendo que había escuchado mi versión y que quizá podíamos hablar. Luego llegó otro mensaje, esta vez de mi hermano, diciendo que me extrañaban y preguntando si podíamos arreglar las cosas. Me quedé mirando la pantalla mucho rato antes de cerrar la laptop. Me pregunté si sanar significaba mirar atrás o seguir adelante. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesarlo. Mi terapeuta, Melissa, me sugirió que esperara al menos una semana antes de tomar cualquier decisión, que me diera espacio para sentir lo que fuera que apareciera, que no había prisa en contestar. Le hice caso. Me enfoqué en el trabajo, fui al gimnasio, cené con amigos, hice cosas normales. Pero esos correos me perseguían. Los abría, los leía, los cerraba una y otra vez. El mensaje de mi mamá se sentía frío, clínico, casi como si estuviera escribiéndole a una conocida lejana. El de mi hermano era más corto,
pero de alguna manera se sentía más genuino. No podía dejar de pensar en ellos. Después de 10 días decidí responder primero a mi hermano, con algo simple. Le escribí: han pasado 12 años, ¿qué cambió? Envié el mensaje antes de pensarlo demasiado. Su respuesta llegó en menos de una hora. Dijo que el podcast le había hecho darse cuenta de lo que me habían hecho, que él solo tenía 15 años cuando me dejaron, que no había tenido opción, que siempre había pensado en mí, que me había buscado en internet algunas veces pero nunca tuvo el valor de contactarme, que verme tener éxito lo hacía sentir orgulloso. No le creí del todo. Si estaba tan preocupado, ¿por qué esperar hasta que yo fuera públicamente exitosa? Se lo pregunté directamente. Su siguiente correo fue más largo. Admitió que estaban pasando por problemas económicos, que el negocio de mis padres había fracasado, que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo, que las cuentas médicas se acumulaban. Sentí el estómago hundirse. Ahí estaba la verdadera razón. No respondí por otra semana. Entonces mi mamá envió otro correo con fotos antiguas de la familia, yo de bebé, en la playa cuando tenía 5 o 6 años, construyendo un muñeco de nieve con Michael, momentos felices que sentía que no me pertenecían. Al final del correo escribió: cometimos errores. Queremos enmendarlo. Le mostré los correos a Melissa en nuestra siguiente sesión. Me recordó que yo tenía el control, que podía poner límites, que no les debía nada, pero también dijo que quizá un cierre me ayudaría a avanzar, ya fuera una reconciliación o una despedida definitiva. Asentí, pero por dentro me sentía dividida. Una parte de mí quería mandarlos al demonio. Otra parte quería entender por qué me dejaron. Y una pequeña y absurda parte de mí todavía quería que me quisieran. Decidí ver primero a mi hermano, solo a él, sin mis padres. Acordamos encontrarnos en una cafetería en Chicago, a medio camino entre donde vivíamos los dos. Volé esa misma mañana, me registré en un hotel e intenté calmar mis nervios. Actualización 1. En ese momento casi cancelé 3 veces, pero a las 2 de la tarde entré a esa cafetería y lo vi de inmediato. Se veía mayor, con más peso y con el cabello retrocediendo, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Se levantó al verme, torpe, inseguro. No lo abracé. Nos sentamos frente a frente con nuestros cafés como dos desconocidos. Los primeros 20 minutos fueron insoportables, charla trivial sobre el clima, sobre mi vuelo, sobre su trayecto en auto. Luego comenzó a disculparse, diciendo que era apenas un niño cuando todo ocurrió, que no sabía que iban a dejarme atrás hasta que fue demasiado tarde, que tuvo miedo de enfrentarse a ellos. Lo escuché en silencio, observando su rostro en busca de engaño. Parecía sincero, pero yo ya había sido engañada antes. Le hice la pregunta que me perseguía desde hacía 12 años, ¿por qué yo? ¿Por qué fui la que dejaron? Bajó la mirada y me dijo que siempre me habían visto como la fuerte, la independiente, la que estaría bien por su cuenta, que se convencieron de que yo no los necesitaba tanto como él. Me pareció la excusa más absurda que había escuchado. Le conté del trastero, de comer mantequilla de maní durante semanas, de ducharme en el club de jóvenes cristianos y trabajar turnos nocturnos a los 17. Su rostro se desmoronó. Me confesó que le dijeron que yo tenía un plan, que iba a vivir con la familia de una amiga, que había elegido separarme de ellos. Todo eran mentiras. Al terminar la reunión no estaba segura de qué pensar. Parecía arrepentido. Me mostró fotos de su esposa y su hija, me habló de su trabajo como contador, me preguntó por mi negocio. No pidió dinero, lo cual me sorprendió. Al despedirnos me abrazó. Lo dejé, pero no respondí al abrazo, quedé inmóvil, con los brazos colgando, sin sentir nada. De vuelta en el hotel llamé a Melissa y le conté todo. Ella me hizo notar que aunque mi hermano parecía arrepentido, seguía poniéndose en el lugar de víctima en lugar de asumir su papel en mi abandono. Tenía razón. Tenía 15, no 5. Suficiente edad para levantar un teléfono, para enviar un correo, para chequear cómo estaba en algún momento de esos 12 años. Esa misma noche mi madre llamó. Yo no le había dado mi número, así que debía de haberlo conseguido por Michael, mi hermano. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me ganó. Su voz sonaba más vieja, más áspera. Lloró apenas le respondí. Me habló de lo orgullosa que estaba de mí, de cómo siempre supo que tendría éxito, de lo especial que era. La dejé hablar hasta agotarse y entonces le pregunté lo mismo que a mi hermano, ¿por qué yo? Su respuesta fue distinta. Estaban endeudados, dijo.
No podían alimentar 3 bocas. Creyeron que yo era lo bastante inteligente para arreglármela sola, que acudiría a servicios sociales y terminaría en una mejor familia, que me hacían un favor. Colgué, bloqueé su número, lancé el teléfono contra la cama y grité en la almohada. A la mañana siguiente encontré un correo de mi padre, el primero en 12 años. No pedía disculpas. Escribía sobre lo dura que había sido su vida, sobre facturas médicas y negocios fracasados, sobre la cirugía que necesitaba la esposa de Michael, sobre el desalojo que enfrentaban. Y al final, pedía que ayudara a la familia. Ni una sola pregunta sobre mi vida, ni un reconocimiento de lo que habían hecho. Reenvié el correo a Melissa con el asunto, y ahí está. Ella me llamó de inmediato, aunque fuera domingo. Hablamos 1 hora sobre límites, sobre perdón y reconciliación, sobre la diferencia entre ayudar y habilitar, sobre lo que realmente quería frente a lo que creía que debía querer. El lunes por la mañana ya había tomado mi decisión. Le escribí a mi hermano, diciéndole que me alegraba haberlo visto, que entendía su situación de entonces y que estaba dispuesta a tener una relación con él y su familia, pero con límites claros, sin dinero, sin préstamos, sin apoyo económico de ningún tipo, y sin relación con mis padres hasta que asumieran por completo su responsabilidad. Su respuesta fue inmediata y reveladora. Me dijo que estaba decepcionado, que nuestros padres necesitaban ayuda, que la familia debía apoyarse, que yo estaba siendo egoísta con mi éxito. Todos los botones de culpa que habían instalado en mí desde niña se activaron de golpe. No respondí. En lugar de eso, reservé una cita con Melissa y un viaje a Bali. Necesitaba distancia. 3 días después Michael llamó y dejó un mensaje de voz disculpándose por su correo, diciendo que entendía mi postura, que aún quería tener una relación bajo mis términos, que respetaría mis límites. Lo escuché 2 veces tratando de decidir si era sincero o solo estaba cambiando de táctica. Le di una última oportunidad, pero con cautela. Viajé a Bali igual. Pasé 2 semanas en la playa, caminando por arrozales y meditando. Necesitaba espacio. Al volver tenía 6 correos más de mi padre, cada uno más desesperado que el anterior. Ni siquiera abrí más allá de los asuntos. También tenía un mensaje de texto de Michael pidiendo hablar otra vez. Acepté solo una llamada. Al principio fue bien, volvió a disculparse por presionarme, dijo que había estado pensando mucho en lo que le conté, que estaba en terapia ahora. Le creí. Sonaba diferente, menos a la defensiva. Hablamos de sus hijos, de mi negocio, cosas normales. Pero después mencionó que nuestros padres lo visitarían el fin de semana siguiente y me preguntó si consideraría verlos 1 hora en un lugar público. Sentí el pecho apretarse. No estaba lista. Él insistió un poco pero se detuvo cuando guardé silencio. Después de colgar llamé a Melissa. Tuvimos una sesión de emergencia esa misma noche. Me ayudó a darme cuenta de que lo que temía no era enfrentarlos por odio, sino porque todavía anhelaba su aprobación, todavía quería que me amaran, todavía quería ser suficiente. Era patético, pero era cierto. Lloré 1 hora en su oficina. Así que decidí comunicarme con mi hermano y negarme a verlos por ahora. Al día siguiente Michael me volvió a escribir diciendo que nuestra madre había llorado toda la noche al enterarse de que yo no los vería, que nuestro padre hablaba de conducir hasta mi ciudad de todos modos. Me entró pánico. Bloqueé el número de Michael de inmediato. Le pedí a mi asistente trabajar desde casa esa semana, pedí comida por delivery, me escondí en mi apartamento como una niña asustada. El miércoles el portero me llamó diciendo que había una pareja preguntando por mí, sin dar nombres. Supe al instante quiénes eran. Le dije que no aceptaba visitas. 5 minutos después sonó mi celular desde un número desconocido. Dejé que fuera a buzón. Era mi padre. Me dijo que habían conducido 8 horas para verme, que estaba siendo infantil, que merecían una oportunidad de explicarse. Borré el mensaje y apagué el teléfono, eso es todo por ahora, volveré para actualizar más. Actualización 2. Hola de nuevo, me sorprende la cantidad de mensajes que tengo, gracias por seguir este hilo. Comienzo con el jueves cuando desperté con golpes fuertes en mi puerta. Me quedé congelada en la cama, el corazón latiendo con fuerza. Miré por la mirilla, eran ellos, mis padres, parados en el pasillo como si tuvieran derecho a estar ahí. Mi madre suplicaba que solo querían hablar, mi padre decía que me amaban y que lo sentían. No abrí. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, temblando. Finalmente se fueron.
Llamé de inmediato a la seguridad del edificio para que no los dejaran subir nunca más. El guardia sonaba preocupado, me preguntó si necesitaba a la policía. Le dije que no, que solo no los dejaran entrar. Después llamé a Melissa. Ella vino en su hora de almuerzo, me trajo un sándwich y se quedó conmigo mientras lloraba. Me aseguró que tenía todo el derecho de poner límites, que no les debía un encuentro, que lo que estaban haciendo era acoso, no reconciliación. Cuando se fue, recibí un correo de Michael, esta vez furioso. Dijo que había humillado a mis padres, que estaban alojados en un motel barato que ni siquiera podían pagar porque estaban desesperados por verme, que la esposa de mi hermano necesitaba una cirugía el próximo mes y esperaban que yo pudiera ayudar, que estaba siendo cruel. No respondí. El viernes en la mañana decidí que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo, así que reservé un vuelo para visitar a mi amiga Rachel en Portland. Ella había sido una de las personas que me ayudó cuando estuve sin hogar, me dejó quedarme en su sofá durante una semana cuando no tenía a dónde ir. Confiaba en ella completamente. Estaba echando ropa en una maleta cuando sonó mi teléfono, un número desconocido otra vez. Lo ignoré. 10 minutos después me llamó el portero, dijo que había una mujer abajo con lo que parecía ser un problema médico, que estaba preguntando por mí por mi nombre y afirmaba ser mi madre. Sentí náuseas. Le dije que llamara a una ambulancia si necesitaba ayuda, pero que yo no iba a bajar. Sonaba incómodo, pero aceptó. Terminé de empacar y bajé una hora más tarde, revisé el vestíbulo con cuidado antes de entrar, no había señal de ellos. Me sentí aliviada, pero también extrañamente culpable. El portero me miró de manera rara al pasar, me dijo que la ambulancia había venido, que la mujer tenía dolores en el pecho y que la habían llevado al Memorial Hospital. Asentí y salí rápido hacia mi Uber que me esperaba. En el aeropuerto recibí otra llamada de Michael. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Mi madre había tenido un ataque al corazón. Él lloraba, decía que estaba en cirugía, que todo era mi culpa por estresarla. Le colgué y llamé a Melissa en su lugar. Contestó de inmediato. Le conté lo sucedido y le pregunté si yo era una persona terrible. Ella fue firme, no era responsable de la salud de mi madre, que eso parecía otra táctica de manipulación, que subiera al avión y me cuidara. Lo hice. Pasé el fin de semana con Rachel, le conté todo. Ella recordaba cuando mi familia me había abandonado, recordaba lo rota que había estado, y estaba furiosa por mí. Me dijo que ellos no merecían ni un minuto de mi tiempo después de lo que me habían hecho. Me hizo bien tener a alguien tan firme de mi lado. Actualización 3. Aquí estoy de nuevo. El domingo por la noche recibí un correo de mi papá. Mi madre estaba estable, le habían puesto un stent y la darían de alta el martes. El correo terminaba con una frase, que ella estaba pidiendo por mí si no creía que ya los había castigado suficiente. Se lo mostré a Rachel y puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le iban a quedar así, dijo que era manipulación de manual. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí seguía sintiéndose responsable. El lunes volví a casa y encontré flores afuera de mi departamento. La tarjeta decía que los llamara, que estaban en el Holiday Inn hasta el miércoles. No había disculpa ni reconocimiento de límites, solo otra exigencia. Tiré las flores al chute de basura. El martes en la mañana recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de mi madre en una cama de hospital, pálida y pequeña. El mensaje decía que quizás no le quedaba mucho tiempo, que si realmente quería vivir con ese remordimiento. Bloqueé el número y llamé a Melissa. Ella me sugirió tomar un descanso de redes sociales, cambiar mi número y tal vez quedarme con una amiga por un tiempo. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente y le dije que trabajaría en remoto por 2 semanas. Empaqué otra maleta. Antes de poder salir, mi portero me llamó otra vez. Esta vez dijo que había una joven abajo preguntando por mí, y que estaba con una niña pequeña. Ella dijo que era mi cuñada y me sentí acorralada. Esa gente no se detenía. Le pedí al portero que la dejara subir y decidí enfrentar la situación de frente. La mujer que golpeó mi puerta se veía agotada, con ojeras marcadas y un niño dormido en brazos. Se presentó como Jenny, la esposa de Michael, y me explicó que había venido sola porque quería hablar conmigo sin dramas familiares. La dejé entrar con desconfianza, le ofrecí agua y ella la aceptó con gratitud. Colocó a su hija dormida en mi sofá, la tapó con una manta y luego se sentó en mi mesa para empezar a hablar.
Me confesó que recién había sabido de mi existencia 3 años atrás, que Michael le había dicho que yo me había ido de casa a los 17 y había cortado contacto con la familia. Siempre le pareció raro, pero nunca preguntó. Escuchar mi podcast fue un golpe para ella, me dijo, y cuando lo enfrentó, él terminó admitiendo la verdad. Yo escuchaba sin saber qué creer. Jenny parecía sincera. Me dijo que estaba horrorizada con lo que me habían hecho, que ella fue quien insistió en que Michael me buscara, pero que jamás imaginó que sus padres iban a pedirme dinero. Estaba avergonzada y molesta por eso. Me aclaró que si necesitaba una cirugía de tiroides, pero que tenía seguro, quienes estaban en problemas financieros eran mis padres, no ellos. Le pregunté por qué había venido y me respondió mirándome directo a los ojos, yo merecía saber toda la verdad. Me contó que mis padres habían dicho a todos que yo había abandonado la familia, que estaba mentalmente inestable, que les había robado dinero antes de desaparecer y que se habían pasado años buscándome. Todo eran mentiras para encubrir lo que me habían hecho. Sentí como un golpe en el estómago. Le pregunté cómo sabía que era verdad y me mostró publicaciones antiguas en Facebook, mi madre pidiendo oraciones para encontrar a su hija, problemática, mi padre diciendo que yo había huido con sus ahorros, historias sobre detectives privados y refugios de indigentes, todo calculado para hacerse ver como víctimas, y todo fechado años después de que ellos me abandonaran. Jenny me pidió perdón por haber formado parte de ese engaño, aunque sin saberlo. Me dijo que también había enfrentado a mis padres y que ellos lo admitieron cuando ella los amenazó con contar la verdad a la familia. Ahora estaban desesperados porque las mentiras se les derrumbaban y mi podcast había provocado preguntas que no podían responder. En ese momento su hija despertó, una niña pequeña y rizada llamada Lily. Jenny me dijo que tenía 3 años y que esperaba otra hija en camino. Quería que sus hijas conocieran a su tía, pero solo si yo también lo deseaba, sin presiones ni culpas, solo una puerta abierta. Cuando se fue, me quedé horas procesando todo y llamé a Melissa para contarle. No se sorprendió. Me explicó que los abusadores suelen manipular la narrativa, creando realidades alternativas donde ellos son las víctimas. Me preguntó qué quería hacer y yo no supe responder. Esa misma noche recibí un correo de mi padre, diferente. Estaba furioso, me amenazaba con demandarme por difamación si seguía mintiendo sobre ellos, decía tener pruebas de que yo los había robado. Advertía que iría a los medios si no quitaba el podcast y pedía una disculpa pública, además de compensación económica por dañar su reputación. Reenvié el correo a Melissa y a mi abogado Marcus. Él me llamó enseguida, me aseguró que eran amenazas vacías, que la verdad es la mejor defensa contra la difamación y que guardara todo sin responder. Actualización 4. Han pasado unos días, vaya que no puedo responder sus mensajes, pero gracias por eso. Al día siguiente de la última actuación recibí una llamada de Michael. No contesté y fue a buzón. Sonaba desesperado. Me dijo que Jenny le contó que me visitó y que nuestros padres estaban furiosos, diciendo cosas horribles de ella también, que temía que hicieran algo desesperado. Marcus me aconsejó que, si quería escucharlos, lo hiciera en un lugar público y con el presente. Acepté a regañadientes. Concertamos una cita al día siguiente en un restaurante cerca de su oficina. Llegaron puntuales, se veían agotados y tensos. Jenny tenía un moretón en el brazo que trataba de ocultar, Michael ni siquiera podía mirarme a los ojos. Marcus se presentó como mi abogado y Michael se estremeció, pero comenzamos la conversación. La historia que salió era peor de lo que imaginaba. Mis padres habían vivido de Michael durante años, entrando y saliendo de su casa, pidiéndole dinero para supuestas emergencias, cuidando a sus hijos mientras criticaban su crianza. Cuando Jenny los enfrentó por mí, mi padre le había apretado el brazo con tanta fuerza que le dejó marcas, y Michael los echó de su casa. Ahora estaban en un motel, llamando sin parar, apareciendo en su trabajo. Escuché todo en silencio mientras mi hermano se quebraba, contando cómo mis padres lo habían controlado siempre, cómo lo convencieron de que yo los había abandonado, cómo nunca se atrevió a cuestionarlos, cómo estuvo atrapado en esa red de mentiras y manipulación durante 12 años, cómo temía ahora que lastimaran a Jenny o a las niñas. Marcus hizo preguntas sobre cuentas, propiedades, llaves. Michael confesó que mis padres estaban en todo, en su hipoteca, en su cuenta bancaria desde la universidad, tenían copias de sus llaves, conocían sus contraseñas. Marcus tomaba notas y al final les recomendó buscar su propio abogado, cambiar cerraduras, contraseñas y cuentas de inmediato. Ellos aceptaron, abrumados pero agradecidos. Al salir, Michael me abrazó y yo lo abracé de vuelta.
No era perdón todavía, pero sí un reconocimiento de que los dos habíamos sido dañados por las mismas personas y que tal vez podíamos ayudarnos a sanar. Esa noche recibí mensajes cada vez más desquiciados de mis padres, acusaciones, amenazas, chantajes emocionales. Los bloqueé. Luego llamé a Jenny para asegurarme de que estuvieran bien. Me dijo que sí, que habían cambiado las cerraduras y se quedaron con amigos la noche anterior, que estaban considerando una orden de restricción. Sentí alivio, aunque seguía preocupada. A la mañana siguiente me despertó la llamada de Jenny, llorando desesperada. Me dijo que habían entrado a su casa, que se llevaron fotos de Lily, documentos importantes y la laptop de Michael, y que dejaron una nota que decía: los asuntos de familia deben quedarse en la familia. Le dije que llamara a la policía de inmediato y que yo iría. Llamé a Marcus mientras me dirigía a su casa. Cuando llegué, había un patrullero afuera. Un oficial tomaba declaraciones en la sala. Todo estaba revuelto, cajones abiertos, papeles tirados. Michael estaba sentado con la cabeza entre las manos. Jenny le mostraba al oficial lo que faltaba. Me presenté como familiar que venía a ayudar. El policía dudaba de que fueran los abuelos quienes entraron, insinuó que tal vez usaron una llave, que podía ser un malentendido. Entonces Jenny le mostró el moretón en su brazo y le contó sobre las amenazas y el acoso constante. Tomó notas, pero no parecía convencido. Dijo que sin pruebas sería difícil demostrar quién había hecho esto. Después de que la policía se fue, limpiamos juntos y encontramos más cosas faltantes: álbumes de fotos, documentos financieros, la copia de la llave del auto. Vi a Michael derrotado, culpándose por no haber protegido mejor a su familia, por no haberse enfrentado a ellos antes, por no haberme buscado con más empeño. No estuve en desacuerdo, pero tampoco lo cargué con más culpa. Estábamos más allá de eso. Marcus llegó mientras terminábamos. Observó todo con seriedad y dijo que esto lo cambiaba todo, que debíamos documentar cada detalle, que un allanamiento era un delito grave y que debíamos quedarnos en otro lugar por unos días. También aseguró que al día siguiente nos ayudaría a tramitar órdenes de restricción de emergencia. Asentimos, agotados. Jenny empacó mientras Michael y yo asegurábamos la casa lo mejor que podíamos, cambiando cerraduras otra vez, revisando ventanas, hablando de instalar cámaras de seguridad. Se sentía surrealista tomar precauciones contra nuestros propios padres, pero era necesario. Habían cruzado una línea sin retorno. Justo antes de irnos, Michael recibió un mensaje de mi papá: los estamos mirando. Lo vi temblar mientras me lo mostraba. Tomé una captura de pantalla y se la envié a Marcus. Entonces decidí que vendrían a quedarse conmigo. Mi edificio tenía seguridad, cámaras y un portero que ya sabía que no debía dejarlos entrar. Aceptaron con alivio. Esa noche cenamos comida para llevar en mi sala. Lily jugaba con los juguetes que Jenny había traído. Hablamos en voz baja sobre los siguientes pasos: órdenes de restricción, denuncias policiales, cambiar números de teléfono y correos, la posibilidad de mudarse, cómo protegerse a largo plazo. No era la reunión familiar que alguna vez había imaginado, sentada junto al hermano que permitió que me abandonaran, su esposa que había creído las mentiras sobre mí y la niña inocente en todo esto. Pero, de alguna manera, se sentía correcto, como si al fin enfrentáramos la verdad juntos. Como si quizá, solo quizá, pudiéramos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que ellos habían destruido. A la mañana siguiente, Marcus llamó para decir que ya había presentado las órdenes de restricción de emergencia para todos nosotros, que debíamos comparecer la semana siguiente para hacerlas permanentes y que un detective en quien confiaba estaba tomando el allanamiento más en serio que los oficiales que habían acudido. También sugirió que nos mantuviéramos juntos hasta que todo se resolviera. Estuve de acuerdo. Avisé a mi asistente que trabajaría desde casa indefinidamente por una emergencia familiar. Lo entendió y reacomodó mi agenda. Preparé un espacio de trabajo para Michael en la habitación de invitados, mientras Jenny y Lily ocupaban la sala, construyendo fuertes de cojines y viendo caricaturas. Era extraño tener gente en mi espacio después de años de vivir sola, con mis rutinas tranquilas, mis encimeras limpias y mi fregadero vacío. Pero también había algo reconfortante en el ruido: la risa de Lily, el tarareo bajo de Jenny mientras doblaba ropa, el tecleo de Michael desde la otra habitación. Se sentía como familia. No la familia que me había abandonado, sino la que tal vez estábamos empezando a ser. Por la tarde, mi portero me llamó. Había una entrega, flores. Le pedí que leyera la tarjeta antes de enviarlas. Decía: sabemos dónde están. Esto no ha terminado.
Le dije que la rechazara y que llamara a la policía si el repartidor insistía. Luego llamé a Marcus, quien añadió el incidente a nuestro expediente y aseguró que reforzaba nuestro pedido de órdenes de restricción. No les conté a Michael ni a Jenny sobre las flores, ya tenían suficiente estrés. En cambio, pedí más víveres, cociné para todos, jugué con Lily e intenté crear algo de normalidad en medio de aquella situación absurda. Pero esa noche, cuando todos dormían, me senté sola en la cocina y dejé salir todo. El miedo, la rabia, la pena, y también una extraña esperanza. Lloré en silencio contra una toalla de cocina para que nadie me escuchara. Al amanecer, Jenny me encontró preparando café y me preguntó si estaba bien. Mentí, pero no me creyó. Se sentó a mi lado y me dijo que no pasaba nada si no lo estaba, que ella tampoco lo estaba, que Michael lloraba en la ducha pensando que nadie lo oía, que Lily preguntaba cuándo podían volver a casa. Me dijo que, aunque todo era terrible, estaba agradecida de enfrentarlo juntos. La miré, esta mujer a la que apenas conocía y que, de algún modo, ahora formaba parte de mi vida. Le pregunté por qué había venido a mí aquel primer día, por qué había decidido creerme en vez de a la familia que conocía desde hacía años. Sonrió con tristeza y me confesó que siempre había sentido que algo no encajaba en mis padres, en las historias que contaban, en la forma en que controlaban a Michael. Mi podcast había confirmado sus sospechas, y no podía permitir que sus hijas crecieran pensando que abandonar a un hijo era aceptable. Nos abrazamos por primera vez. Fue incómodo pero sincero, como el inicio de algo. No una amistad aún, pero sí entendimiento, solidaridad y la determinación compartida de romper el ciclo de maltrato que nos había marcado a todos. Los días siguientes tomaron cierta rutina: trabajar, cocinar, jugar con Lily, hablar con Marcus, sobresaltarnos con ruidos inesperados, estremecernos con llamadas telefónicas, vivir en una especie de limbo entre la normalidad doméstica y la tensión constante. Estábamos a salvo, pero no en paz, juntos, pero aún sanando, éramos familia, pero todavía aprendíamos lo que eso significaba. El viernes, Marcus llamó con novedades. El detective había conseguido pruebas. Imágenes de una gasolinera cercana mostraban el auto de mis padres en el área durante el allanamiento. La audiencia para la orden de restricción quedaba fijada para el lunes. Estaba seguro de que la aprobarían. Sentimos alivio, aunque también ansiedad. La escalada llegó esa misma noche. Un ladrillo atravesó la ventana del coche de Michael en el estacionamiento. Esta vez no había nota, no hacía falta. El mensaje estaba claro. Las cámaras de seguridad mostraban a un hombre con gorra que giraba la cara para evitar ser identificado. No podíamos probar que fuera mi padre, pero lo sabíamos. Presentamos otro reporte policial, lo añadimos al expediente e intentamos que Lily no percibiera lo asustados que estábamos. El domingo por la noche nos sentamos a planear la audiencia: qué vestir, qué decir, qué pruebas llevar, cómo explicar nuestra historia sin sonar delirantes, cómo mostrar al juez el patrón de escalada, cómo protegernos legal y físicamente. Hablar de nuestros padres así era como hablar de desconocidos peligrosos que casualmente compartían nuestra sangre. En medio de la conversación, me llegó un correo de mi madre con el asunto: última oportunidad. Casi lo eliminé sin abrirlo, pero algo me detuvo. El mensaje era una sola línea: si vas a la corte mañana, lo lamentarás por el resto de tu vida. Se lo mostré a Marcus, que estaba cenando con nosotros. Tomó una captura, lo añadió al archivo y me pidió no responder. Dijo que esa amenaza solo fortalecía nuestro caso. Esa noche nadie durmió bien. Yo revisaba cerraduras, escuchaba ruidos, me preguntaba qué harían después, si estábamos reaccionando de más o de menos, cómo había terminado mi vida en este punto, de adolescente abandonada a mujer exitosa, ahora escondiéndome de las personas que me dieron la vida. El lunes amaneció con una calma extraña. Nos vestimos con ropa sobria, respetable, confiable. Jenny dejó a Lily con una amiga. Fuimos en autos separados por precaución. Nos encontramos con Marcus en las escaleras del tribunal. Se veía seguro, portafolio en mano, y nos dijo que el caso era sólido, que los jueces tomaban en serio las amenazas, que estaríamos protegidos. Al entrar, los vi. Mis padres estaban en la entrada. Parecían más viejos y más pequeños de lo que recordaba. Mi madre me vio primero e intentó acercarse, pero mi padre la sujetó. Nos observaron pasar, sin hablar, con una mezcla de rabia y algo más, quizá miedo. No los miré de nuevo. Dentro, pasamos seguridad y seguimos a Marcus hasta la sala. Nos sentamos en una banca, esperando que llamaran nuestro caso.
Sentí cuando ellos entraron detrás, cuando se sentaron al otro lado, cuando murmuraban entre sí, pero no volteé. Mantuve la vista al frente, concentrada en respirar. Finalmente, el juez nos llamó. Nos levantamos, pasamos al frente. Marcus presentó nuestras pruebas con calma: el allanamiento, los mensajes amenazantes, las flores, el ladrillo, el correo, el historial de abandono y manipulación. El juez escuchó con atención, hizo preguntas, miró a mis padres con creciente preocupación. Cuando les tocó hablar, se acercaron sin abogado, solo ellos. Mi padre habló primero, dijo que exagerábamos, que solo querían reconectar con la familia, que nunca habían roto la ley, que nos amaban y querían enmendar el pasado, que todo era un malentendido. El juez preguntó por los vídeos de seguridad, por los mensajes. Mi padre lo negó todo, que no eran ellos en el vídeo, que los textos estaban malinterpretados, que ellos eran las víctimas. Mi madre asentía, secándose lágrimas con un pañuelo. Entonces el juez les preguntó directamente sobre haberme abandonado a los 17. Mi padre dudó, empezó a hablar de adolescentes problemáticos, de decisiones difíciles, de hacer lo que creyeron mejor. El juez lo interrumpió y volvió a preguntar: ¿dejaron sola a su hija menor de edad y se mudaron a otro estado? Mi padre bajó la mirada y murmuró algo sobre dificultades económicas. La expresión del juez se endureció. Después de escuchar a ambas partes, el juez concedió las órdenes de restricción: 3 años, sin contacto, sin acercarse a nuestras casas o lugares de trabajo, sin mensajes a través de terceros. Cualquier violación implicaría arresto inmediato. Mis padres parecían atónitos, como si no creyeran que esto pudiera pasarles, como si nunca antes hubieran enfrentado consecuencias. Al salir, mi madre dijo mi nombre una sola vez, en un susurro. Seguí caminando. No miré atrás. Sentí que con cada paso se me iba quitando un peso de encima. No era una sanación, no todavía, pero sí el inicio de ella. Era el primer límite real que no se podía cruzar sin enfrentar consecuencias serias. Afuera, Marcus nos dio la mano a todos, nos dijo que habíamos hecho bien, que las órdenes estaban sólidas, que lo llamáramos de inmediato si había alguna violación y que estaba orgulloso de nosotros por defendernos. Le agradecimos, aturdidos pero aliviados, como sobrevivientes de un desastre natural, parpadeando bajo la luz del sol. Michael me abrazó en las escaleras del juzgado, esta vez un abrazo de verdad. Me pidió perdón por todo, por no haberme protegido entonces, por no haberme encontrado antes, por haber creído sus mentiras, por traer de nuevo este caos a mi vida. Lo abracé de vuelta y le aseguré que íbamos a estar bien, que ahora nos teníamos el uno al otro, que podíamos construir algo nuevo, algo mejor. Mientras caminábamos hacia los autos, sentí mi celular vibrar. Era un mensaje de un número desconocido. Casi no lo reviso, pero cuando lo hice, un escalofrío me recorrió. Era una foto de Lily en la casa de su amiga, jugando en el patio trasero, sin saber que alguien la observaba. Debajo solo había 4 palabras: esto no ha terminado. Se lo mostré a Michael de inmediato, su rostro se puso pálido. Llamó a Jenny, que ya estaba en camino a recoger a Lily. Les dije que nos encontráramos en mi departamento. Luego llamé a Marcus desde el auto, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me pidió reenviarle el mensaje y conducir directo a casa, que él llamaría a la policía y nos veríamos allí. Dijo que era una clara violación de la orden de restricción y que me mantuviera calma pero vigilante. El camino de regreso se sintió eterno. Revisaba mis espejos sin parar, paranoica de que mis padres me estuvieran siguiendo. Cuando al fin entré al garaje de mi edificio, me quedé en el auto un minuto, respirando, intentando recomponerme antes de ver a Michael y Jenny. Ellos necesitaban que yo fuera fuerte en ese momento. Los encontré ya dentro de mi departamento. Jenny abrazaba a Lily como si pudiera desvanecerse en cualquier instante. La niña se veía confundida y asustada. Michael caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello una y otra vez. Les mostré el mensaje. Jenny rompió en llanto, decía que habían estado observando a su bebé, que nunca se perdonaría si algo le pasaba. Michael la rodeó con sus brazos, y vi en él una determinación que jamás le había visto. Marcus llegó 20 minutos después acompañado de 2 policías. Tomaron nuestras declaraciones, revisaron el mensaje, hicieron algunas llamadas y dijeron que enviarían una patrulla a la casa de la amiga para verificar la situación. También intentarían rastrear el número e incrementarían las rondas cerca de mi edificio. Decían lo correcto,
pero yo sabía que no entendían del todo lo peligrosos que podían ser mis padres, lo impredecibles, lo desesperados. Después de que los policías se marcharon, nos sentamos en la sala a pensar en los siguientes pasos. Jenny sugirió ir a un hotel con nombres falsos. Michael pensó en conducir hasta la casa de un primo, en otro estado. Yo solo sentía como la rabia crecía dentro de mí. Era injusto. Habíamos hecho todo bien, seguimos los cauces legales, conseguimos las órdenes de restricción, y aún así seguían aterrorizándonos, controlando nuestras vidas con miedo. Me levanté de golpe. Decidí que estaba cansada de huir, de esconderme, de dejar que ellos dictaran cómo debía vivir. Ya me habían robado la infancia, no iba a darles también mi adultez. Michael me miró como si estuviera loca, preguntándome qué planeaba hacer. No lo sabía con claridad, pero tenía claro que no podíamos seguir viviendo así. Esa noche nos turnamos para vigilar mientras los demás dormían. Yo tomé el primer turno, sentada junto a la ventana con las luces apagadas, mirando la calle. Alrededor de las 2 de la madrugada reconocí un auto, el viejo Buick de mi papá. Dio vueltas a la manzana 3 veces antes de estacionarse al frente. Le tomé fotos con el celular y desperté a Michael. Vimos juntos cómo él se quedaba en el auto, observando el edificio sin acercarse, sin romper la orden de restricción técnicamente, pero dejando claro que estaba ahí, vigilando, esperando. En la mañana envié las fotos a Marcus. Me dijo que era preocupante, pero que no era una violación porque no se había bajado del auto ni se había acercado. Me pidió que siguiera documentando todo y que hablaría con el detective nuevamente. Colgué frustrada. El sistema legal tenía límites. Las órdenes de restricción eran solo papeles, no podían detener a alguien decidido a hacerte daño. Jenny y Michael decidieron llevar a Lily a un hotel por unos días, en un lugar con pasillos interiores y buena seguridad. Los ayudé a empacar, los abracé y prometí estar en contacto cada pocas horas. Cuando se fueron, me quedé sola en el departamento, con una calma extraña, como si hubiera llegado a un punto de decisión, sabiendo que no podía seguir en este limbo. Llamé a Melissa, le conté todo y le pregunté qué pensaba que debía hacer. Estuve en silencio por un momento, hasta que me hicieron una pregunta que me golpeó fuerte, ¿qué era lo que realmente quería de mis padres? No lo que no quería, no lo que temía, sino lo que de verdad deseaba. Me di cuenta de que nunca lo había pensado de esa manera. Después de colgar, hice una lista. Lo que quería era, primero, vivir sin miedo. Segundo, tener una relación con mi hermano y su familia. Tercero, dejar de sentirme responsable por las acciones de mis padres. Y cuarto, ser libre del pasado. En esa lista no estaba la reconciliación con ellos, ni el perdón, ni la necesidad de entender por qué hicieron lo que hicieron. Solo quería ser libre de ellos. Esa misma tarde hice algo loco, les envié un correo a mis padres. Un mensaje corto donde decía que sabía que estaban vigilando mi edificio y que no iban a detenerse, así que les propuse hablar por última vez. Al día siguiente, al mediodía, en una cafetería de la 8ª calle. Solo yo, sin policías ni abogados. Y después de eso, que nos dejaran en paz para siempre. Lo envié antes de arrepentirme. No le conté a Michael ni a Jenny, tampoco a Marcus ni a Melissa. Era algo que necesitaba hacer por mí y para mí. No era ingenua como para pensar que mis padres de repente se volverían personas razonables, pero necesitaba enfrentarlos bajo mis términos, decir lo que tenía guardado y cerrar ese ciclo de una vez por todas. Mi papá respondió en minutos, solo confirmando que estaría allí. Sin amenazas, sin chantajes, solo confirmación. Pasé el resto del día preparándome mentalmente, pensando en lo que quería decir, en lo que necesitaban escuchar, en los límites que debía marcar. Sorprendentemente, dormí bien esa noche, como si haber tomado la decisión me hubiera quitado un peso de encima. En cuanto tenga noticias les haré una actualización. Actualización 5. Hola nuevamente amigos, permítanme contarles lo que sucedió. La mañana siguiente de esa llamada me vestí con cuidado para sentirme fuerte y segura. Tomé un Uber y llegué 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina del fondo desde donde podía ver la puerta, pero sin estar demasiado expuesta. Pedí un café que en realidad no quería y me senté a esperar, tranquila. Ellos llegaron puntuales al mediodía, luciendo más viejos y cansados que en el juicio. Mi madre me vio primero y le hizo una seña a mi padre. Se acercaron despacio, como si tuvieran miedo de que huyera, y se sentaron frente a mí sin hablar. Los observé un momento, estos extraños que eran mis padres, estas personas que me habían marcado de maneras que nunca comprenderían.
Fui yo quien rompió el silencio. Les dejé claro que no había pedido esa reunión para reconciliarnos, ni para darles dinero, ni para escuchar excusas. Lo hice para que entendieran una sola cosa: se había acabado. Habían perdido. No solo el juicio, sino también a mí, a Michael, a sus nietos y cualquier oportunidad de ser parte de nuestras vidas. Les advertí que si no podían aceptar eso y continuaban acosándonos, amenazándonos o intentando volver a entrar en nuestras vidas, los destruiría. Mi padre intentó interrumpir, pero lo detuve levantando la mano y le mostré pruebas en mi teléfono, todas sus amenazas, fotos, correos, mensajes. Les dije que ya había enviado copias a todos en su entorno y que, aunque aún no las había difundido, lo haría si volvían a contactarnos o acercarse a nosotros. Mi madre empezó a llorar, diciendo que solo querían recuperar a su familia, que habían cometido errores y merecían otra oportunidad, que no querían morir solos. La miré fríamente y le recordé que debió pensarlo antes de abandonarme a los 17, antes de mentirle a todos sobre lo que habían hecho, antes de irrumpir en la casa de Michael y antes de amenazar a su propia nieta. Mi padre se enfureció, me llamó ingrata, dijo que siempre había sido difícil, que había vuelto a mi hermano en su contra y que les debía todo por haberme criado. Me reí en su cara. ¿De verdad creía que merecía gratitud por haber hecho lo mínimo como padre durante 17 años antes de abandonarme? ¿Pensaba que su crianza había sido tan ejemplar como para que yo le agradeciera por ello? No tuvo respuesta. Solo se quedó callado, rojo de rabia. Mi madre seguía llorando, pero yo no sentí nada, ni culpa ni compasión, solo una claridad fría de que nunca iban a cambiar ni a asumir responsabilidad, que jamás serían los padres que merecía. Me levanté y les advertí por última vez: si volvían a violar la orden de restricción, no solo llamaría a la policía, también me encargaría de que todo el mundo supiera quiénes eran en realidad. Tenía los recursos para hacerles la vida muy difícil si me obligaban a hacerlo. No quería llegar a ese punto, pero lo haría sin dudar para proteger a mi familia. Mi verdadera familia son Michael, Jenny y Lily, las personas que yo elegí. Cuando me alejaba, mi mamá me llamó y me preguntó si realmente los odiaba tanto. Me detuve y me giré para decir que no los odiaba, simplemente no sentía nada por ellos. Ahora eran extraños para mí, y esa era su pérdida, no la mía. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligera que en años. Desde la vereda llamé a Michael y le conté todo. Al principio se molestó porque me había reunido con ellos sola, luego se preocupó de que pudieran tomar represalias, pero sobre todo se notaba aliviado de que alguien al fin les hubiera hecho frente directamente. Me dijo que ojalá hubiera tenido el valor de hacerlo años atrás. Regresé a mi departamento, preparé una maleta y decidí unirme a Michael y su familia en su hotel por unos días, solo para estar segura. Cuando llegué, Lily corrió a abrazarme y por primera vez me llamó tía Emma. Casi lloró. Jenny también me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí, que esperaba que al fin encontrara paz. Michael solo apretó mi hombro, sin necesidad de palabras. Pasamos los siguientes días en una especie de limbo, esperando que mis padres hicieran algún movimiento, revisando los teléfonos constantemente, sobresaltándonos con ruidos inesperados, pero no pasó nada. No hubo llamadas, ni mensajes, ni correos, ni siquiera vimos su auto. Solo silencio, espero no tener más actualizaciones. Muchas gracias a todos por leer mi post. Actualización 6. De nuevo aquí, después de que varias personas querían más actualizaciones decidí escribir un nuevo post. Después de una semana, Michael y Jenny decidieron volver a casa. Cambiaron otra vez todas las cerraduras, instalaron cámaras de seguridad, hicieron planes para poner su casa en venta y empezaron a buscar lugares más cerca de mi ciudad. Yo también regresé a mi departamento, retomando el trabajo y algo parecido a una vida normal. Pasaron 2 semanas, luego un mes, y nada de mis padres. Marcus me llamaba seguido. Me dijo que el detective había confirmado que habían regresado a su estado, que las órdenes de restricción seguían vigentes y que debíamos mantenernos alertas, pero tratar de seguir adelante con nuestras vidas. Poco a poco lo hicimos. Michael consiguió un nuevo trabajo en mi ciudad, Jenny inscribió a Lily en el preescolar y compraron una casa a 20 minutos de mi departamento. Empezamos a cenar juntos todos los domingos, a construir nuevas tradiciones, nuevos recuerdos, una nueva clase de familia basada en la elección y no en la obligación. Esperaba sentir algo por mis padres, tal vez dolor, culpa o rabia. Pero lo que sentí sobre todo fue alivio, como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso enorme que llevaba desde los 17 años, como si al fin pudiera enfocarme en el futuro y no en el pasado. 6 meses después de la confrontación en la cafetería recibí una carta reenviada a través de Marcus, para mantener mi dirección en privado.
Estuve a punto de tirarla sin leerla, pero la curiosidad me ganó. Era corta, solo unos párrafos. No había excusas ni exigencias, solo un reconocimiento de que me habían herido profundamente, de que habían fallado como padres, de que entendían por qué no quería tener nada que ver con ellos, de que estaban en terapia, de que respetarían las órdenes de restricción y de que esperaban que algún día aceptara una disculpa sincera, aunque comprendían si ese día nunca llegaba. Se la mostré a Michael y él también había recibido una carta similar. Hablamos sobre ello en la cena, sobre si era sincera, sobre si cambiaba algo, sobre si podríamos volver a confiar en ellos algún día. No llegamos a ninguna conclusión, solo acordamos vivir un día a la vez, priorizar nuestra sanación y proteger la familia que estábamos construyendo. Guardo la carta en el cajón de mi escritorio, no porque esté lista para perdonar ni porque quiera reconciliación, sino porque significa algo importante, mis padres al fin reconociendo mi derecho a poner límites, mi derecho a decidir a quién dejo entrar en mi vida. Mi derecho a definir la familia en mis propios términos. La semana pasada fue el 4º cumpleaños de Lily. Michael y Jenny me invitaron a ayudar con la planificación y lo celebramos en mi departamento. Había globos por todas partes, una torta que encargué en una pastelería elegante y regalos amontonados sobre la mesa. Lily corría en su vestido de princesa, riendo sin parar, mientras Jenny tomaba fotos y Michael hacía una parrillada en el balcón. Llegaron amigos a lo largo del día, llenando el lugar de ruido y alegría. En un momento me metí a la cocina para estar sola un instante y observé desde la puerta cómo Michael hacía girar a Lily en círculos mientras Jenny reía por algo que alguien había dicho. Mi departamento, antes tan vacío y silencioso, ahora estaba lleno de vida y amor. Pensé en aquella nota que encontré en mi cocina hace 12 años, ya lo descubrirás. Y lo hice, aunque no de la manera que ellos quisieron. Descubrí lo que una familia debería ser, lo que el amor realmente significa, lo que siempre había merecido. No digo que todo sea perfecto ahora. Sigo teniendo problemas de confianza, sigo yendo a terapia cada semana, aún tengo pesadillas con el abandono y todavía me sobresalto cuando suena el timbre inesperadamente. Pero estoy sanando. Todos lo estamos, construyendo algo nuevo con los pedazos rotos de nuestro pasado. Algo más fuerte, elegido, verdadero. A veces me preguntan si alguna vez me reconciliaré con mis padres, si los dejaré conocer a Lily, si los perdonaré por lo que hicieron. No tengo respuestas a esas preguntas, quizá algún día, quizá nunca. Pero sí sé esto, ya no estoy definida por lo que me hicieron. Estoy definida por lo que construí después, por la persona en la que decidí convertirme, por la familia que elegí crear. Esto es todo, amigos, desde ahora me permitiré vivir plenamente, gracias a todos por leer y por sus maravillosos mensajes. Adiós. Gracias por ver, si aún no te has suscrito suscríbete para más historias como esta.